Granulometría. En este ensayo tendremos como primer paso pesar la cantidad adecuada del suelo a clasificar. Se recomienda usar 2000 gramos, el cual 1300 ocuparemos para realizar este primer ensayo. Lo sobrante, que sería 700 gramos, se ocupará para los próximos ensayos. Teniendo en cuenta que anteriormente se pesa la tara o recipiente que ocuparemos, nosotros ocupamos una tara con un peso de 653.8 gramos. Entonces, agregando el peso tara más los 2000 gramos que vamos a pesar del suelo, daremos la cantidad de 2653.8, que es la cantidad que estamos viendo en pantalla. Una vez separados los 700 gramos de los 2000, procederemos a colocar los 1300 restantes a diferentes tamices. Para eso tenemos que tener mucho cuidado para no perder demasiada muestra y el margen de error sea poco. Los tamices a ocupar son un número 4, un número 200 y un fondo, el cual retendrá la muestra que pasa por el tamiz o malla 200. Una vez que tenemos colocada la muestra en los tamices, procederemos a taparla y llevarlo al agitador. Lo pondremos sobre esto y revisaremos que quede perfectamente colocado. Una vez colocado, lo dejaremos por un tiempo de 15 minutos. Una vez pasados los 15 minutos, procederemos a pesar la muestra que quedó en cada uno de los tamices. Empezaremos por la malla número 4. Seguidamente procederemos a pesar lo que quedó en el tamiz número 200 y en el fondo, teniendo en cuenta que en cada peso hay que ir anotándolo ya sea en un cuaderno o cualquier tipo de papel que tengamos a la mano para llevar en orden nuestros apuntes.
Continuando con el ensayo, procederemos a lavar la muestra que quedó en el tamiz número 200 para así obtener un dato más real. Mucha agua. Una vez finalizado el lavado, procederemos a extraer la muestra que quedó en el tamiz número 200, el cual lo prepararemos para llevarlo al horno. Lo dejaremos ahí por un mínimo de tiempo de 12 horas y dejaremos el horno a una temperatura de 100 grados Celsius. Una vez transcurridas las 12 horas procederemos a sacar la muestra del horno, la cual volveremos a pesar y este será el nuevo resultado de lo que quedó en la malla número 200. Y lo que se perdió de material en el lavado se lo agregaremos al peso del fondo. Límite líquido. En este ensayo ocuparemos los 700 gramos dejados anteriormente, el cual pasaremos por el agitador dejándolo ahí de 15 a 20 minutos y ocupando únicamente el tamiz número 40 más el fondo. Lo que se obtiene en el fondo se utilizará para hacer una mezcla virtiendo un poco de agua hasta obtener una masa homogénea. Procederemos a hacer el ensayo en la copa de taza grande, colocando la mezcla uniformemente como se muestra en el video. Seguidamente, calibramos la copa de taza grande a 1 centímetro de altura aproximadamente. Se hace una ranura con la cual procedemos a dar los respectivos golpes, en la cual la muestra tiene que tener entre 15 a 25 golpes y 25 a 35 golpes hasta que la ranura se cierre.
El sobrante de la muestra extraída anteriormente del ensayo de límite líquido, procederemos a realizar el ensayo de límite plástico, el cual lo haremos haciendo fricción con la mano hasta que la muestra llegue a un punto en que se quiebre y esté un poco seco. Una vez pesados los 4 ensayos, procederemos a meterlo al horno y lo dejaremos ahí por 12 horas. Una vez transcurridas las 12 horas, lo volveremos a pesar para obtener el peso seco. Clasificación de suelos y creación de subtabla. En la primera tabla que realizaremos será de la granulometría, la cual se divide en dos partes, granulometría inicial y granulometría final. En este caso nos iremos al sondeo número 2, donde está la tira roja, la cual fue a la que se le realizó el estudio. El peso inicial con tara fue de 1563.2, el peso de la tara fue de 263.2 y el peso inicial fue de 1300. Sumando estas dos cantidades da la cantidad ya dicha. Lo que quedó retenido en la malla número 4 fue un total de 2.7. El peso retenido en la malla número 200 fue un total de 1267. El peso retenido en el fondo fue un total de 29.9 y el error fue de 0.4. En la siguiente tabla, que es la granulometría final, vemos que el peso retenido en la malla número 4 es de 2.7. En este caso no varía. El peso retenido en la malla número 200 es de 52. Acá vemos un ligero cambio, ya que el peso que quedó en la malla número 200 se lava y el material perdido se le suma al fondo, que lo tenemos a continuación, que fue de 1244.9, y como sumatura inicial nos dio un total de 1299.6
y la sumatoria final un total de 1296,99.6. En la siguiente tabla veremos el ensayo del límite líquido y el límite plástico, la cual, si vemos en el límite líquido, se divide en 5 partes. El primer cuadro dice muestra el siguiente golpes, el tercero se referencia como una W y una H, que sería el peso húmedo, el siguiente está representado por una WS, que es el peso seco, y el último con una W, que sería el porcentaje de los datos puestos en la tabla. Como podemos ver, nosotros hicimos 4 ensayos de límite líquido, el cual a cada uno lo nombramos como B1 al primero, B2 al segundo, B3 al tercero y B4 al cuarto. El B1 nos dio un total de golpes de 24, el B2 fue de 35, el B3 fue de 29 y el B4 de 24. Como podemos ver en el siguiente cuadro están los pesos húmedos. El primero fue de 8.4, el siguiente de 8.5, el que sigue de 10 y el último de 15.3. A la par de este tenemos el peso seco, que dio como resultado el primero 5.4, el siguiente 5.4, el tercero dio un total de 6.3 y el cuarto un total de 9.2. A la par tenemos los porcentajes, el cual se saca entre la resta del peso húmedo y el peso seco, y se divide entre el peso seco, el cual nos dará el resultado del porcentaje. A la par tenemos la otra tabla, que es el límite plástico, la cual se divide en 4 partes: la muestra, el peso húmedo, el peso seco y el porcentaje. De igual manera, en los 4 ensayos, el primero lo denominamos como B1, el siguiente como B2, el tercero como B3 y el cuarto como B4. Tenemos el peso húmedo de 12.5 el primero, de 9.1 el segundo, de 10 el tercero, de 9.3 el cuarto, y a la par el peso seco, que fue el primero de 10, el siguiente de 7.3, el tercero fue de 8.1 y el último fue de 7.3, y a la par sus respectivos porcentajes, que es sacada de la misma manera que sacamos los del límite líquido, que es entre la resta del peso húmedo y el peso seco, y dividido entre el peso seco. Seguidamente haremos una tabla, la cual la vamos a enlazar con un gráfico, en la cual vamos a calcular lo que es el límite líquido y el índice de plasticidad, el cual ingresaremos los datos para que la gráfica nos dé el resultado. Ryan Little. El dato obtenido del límite líquido fue del 60.8 y el de índice de plasticidad fue de 36.0, el cual lo utilizaremos para la clasificación de este suelo.
Seguidamente procederemos a graficar los datos obtenidos entre el límite líquido y el índice de plasticidad. Para esto vemos que este gráfico a ocupar tiene como nombre a Banco de Casa Grande. En la parte izquierda dice índice de plasticidad, en la parte inferior límite líquido. Vemos que el cuadro está dividido por dos líneas, una línea A y una línea B, que éstas la dividen en 4 partes. Para esto vamos a ocupar lo que fue el dato del límite líquido, que dio como resultado 60.8. De igual manera vamos a ocupar el dato de índice de plasticidad, que dio un total de 36.0. Primeramente vamos a identificar el límite líquido, que nos dio 60.8. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Vamos a buscar el número 60, que está ahí. Después de ubicar el número 60, vamos a calcular más o menos que queden 60.8. Aquí sería puro cálculo. Una vez obtenido el límite líquido, vamos con la parte de índice de plasticidad, que nos dio 36.0, la cual vamos a buscar el número 30 y lo vamos a buscar más o menos como quedaría en 36. Ya una vez obtenido estos dos datos, vamos a proceder a poner el punto azul. Y a nosotros, como vemos, el punto azul nos cayó en la parte dividida como CH, el cual significa arcillas inorgánicas de alta plasticidad. Entonces nosotros lo clasificamos a esta tierra de esa manera, como CH. De igual manera se ocupa el siguiente cuadro, que se llama Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, el cual nos servirá como guía para realizar una clasificación más correcta.